Bueno, muy buenos días, amada Iglesia Ríos de Vida, que Dios les bendiga. Quiero leerles un pasaje antes de cantar una canción para el culto del domingo de Pascua. Isaías 53 dice la Biblia, la palabra de Dios: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La Biblia dice, no hay parecer en él ni hermosura. Dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Quién fue Jesucristo? El hombre despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, dice la Biblia, Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Isaías 53:4, llevó él, Jesucristo, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Esta es una canción muy linda que voy a compartir con todos ustedes que habla que en la cruz estuvimos todos, porque por todos, dice la Biblia, la palabra de Dios, Jesucristo murió por nuestros pecados y entregó su vida, no por algunos, por todos. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, que hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, que hubiera yo también dejado allí morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y tu costado hirió.
usándolo más bien. Yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, mi amado Salvador. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Bueno, muy buenos días, hermanos de Ríos de Vida. Es un privilegio para mí poder a través de este medio y en estas circunstancias tan especial que estamos viviendo en Argentina, pero también en el mundo entero, de estar en cuarentena, ¿no? Qué aprendizaje creo que es para todos de repente tener que estar en un lugar. Para mí no es fácil. Los que conocen a Adrián saben que soy bastante inquieto, pero bueno, aprendiendo mucho, creo como todos, a poder disfrutar de lo que es la gracia de Dios aún en estos tiempos, ¿no? El Señor sigue siendo el mismo, el Señor está en el trono, el Señor es fiel, el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, siempre, para siempre, no es por un rato. ¿Sí? Dios no se olvidó de su pueblo, no se olvidó de sus hijos, no estamos en la gran tribulación, no se asusten, todavía no pasó el rato, ¿sí? Simplemente estamos viviendo una situación crítica a nivel mundial, que creo que es bueno porque también uno aprende a través de estas cosas a darse cuenta, a resetearse en la vida, ¿no? Uno se tiene que resetear como las computadoras y quizás se da cuenta de que vive con mucho más cosas que las que necesita y que realmente uno puede vivir la vida cristiana de una manera más fácil, ¿no? Y en este caso también el hecho de entender para qué estamos en esta tierra, ¿no? Para qué estamos en este mundo. ¿Sí? Hoy todos se acuerdan Semana Santa, ¿no? Estamos viviendo un momento muy especial, como digo siempre. A mí hay dos fechas que me encantan en el año, que es una Navidad, donde se celebra mucho el nacimiento de Cristo, por lo menos entre los cristianos, pero también el hecho de que uno se anima más a compartir su fe, su esperanza. Es como que se les despierta en diciembre y en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan la película de Cristo, porque es una semana donde se recuerda en el mundo entero la obra de Cristo, ¿no? Su muerte, su resurrección. Y también ahí es como que yo veo en el Facebook o en los estados como que la gente se anima a subir versículos de la Biblia y a compartir más. Y digo, yo creo que eso tiene que ser todo el año. Yo creo que eso tiene que ser parte de mi vida, no solamente en la Navidad, no solamente en la Semana Santa, sino que tiene que ser algo que sea mi piel, mi necesidad de entender de que el mundo no tiene a Jesús. Y si el mundo no tiene a Jesús, el problema, amigos, hermanos en Cristo de Ríos de Vida, no es el coronavirus. Ojo, es el pecado. ¿Sí? Y yo creo que a mí una de las cosas que me ha penado mucho viendo noticias, que ya no estoy viendo tantas porque realmente te terminas deprimiendo, he visto mucha desesperanza, mucho dolor, mucho llanto, mucha pérdida, ¿no? Muchos testimonios desgarradores que no se pueden despedir, que quizás se despiden con un celular o con una tablet, que ya no se vieron más, que no saben ni dónde los enterraron, y tantas cosas, ¿no? Pero si lo puedo resumir en una palabra, fue eso, fue desesperanza, mucha desesperanza.
Y yo creo que si para algo, amigos, hermanos en Cristo, la iglesia del Señor, ríos de vida, ¿sí? Estamos en esta tierra todavía, no es para llevar malas noticias, no es para discutir sobre la ley del aborto, no es para hablar de lo que el mundo habla, porque el diablo es muy astuto y nos hace pisar el palo, ¿sí? ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué está Río de Vida? ¿Para qué estamos los hermanos? ¿Para qué estamos los que conocemos a Cristo? Somos portadores de esperanza. Somos portadores de buenas noticias. Hermanos, amigos, el mundo está saturado de malas noticias, de muerte, de separación, de pérdida. Y nosotros como cristianos tenemos la verdad de Dios en este libro, que es la palabra de Dios, que es poderosa y que tiene esperanza para todos. Si hay algo que en este tiempo ha estado en mi piel, en mi carne, en mi corazón, fue la sangre en los dinteles de las puertas de los israelitas. ¿Sí? Y cada vez que oro con mi esposa y con mi hija, recuerdo esa escena. Recuerdo cuando los israelitas pintaron esos dinteles y la muerte no pasó por esa puerta. Simplemente porque la sangre estaba pintada afuera. No porque los que estaban adentro lo merecían, ojo, no se confundan. Los que estaban adentro eran pecadores, como los otros, pero simplemente estaban cubiertos por la sangre del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me encanta lo que es la Semana Santa porque realmente recuerdo al Cordero de Dios. Es pensar que Cristo un día nació, ¿no? Mateo dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados, ¿no? Y eso es lo que recordamos en la Navidad, el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Cristo vivo, del niño encarnado, ¿no? Con el propósito sublime que era salvar a la humanidad. La Biblia lo dice de una manera muy clara de todos sus pecados, ¿no? Pero también Cristo murió, es lo que recordamos en este tiempo, ¿no? Y también resucitó, que es lo más importante de nuestra fe, y que un día va a volver. Como les decía recién hace un ratito, ¿no? A mí hay algo que me gusta mucho y es llevar esperanza. Llevar esperanza al creyente, pero sobre todo también llevar esperanza a las personas que se pierden y que no tienen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, ¿por qué los creyentes nos gozamos y recordamos y celebramos la Pascua? En primer lugar, porque creemos en un Dios vivo. Yo te quiero leer la palabra de Dios en Primera de Corintios, porque es hermoso leer la Biblia y que la misma Biblia explique lo que uno está compartiendo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15. Ahora versículo 2 de 1 Corintios capítulo 15 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y fíjense en lo que dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que, Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros predicamos y creemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y versículo 4, fíjense en esto, es la Semana Santa, lo que estamos recordando, lo que estamos haciendo memoria en este momento. Y que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Me encanta cuando la palabra de Dios afirma. Y hermano querido, hermana querida, tenemos que disfrutar de que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios todopoderoso. Versículo 5 de 1 Corintios 15 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, un Dios vivo, que resucitó, que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y ahí habla Pablo y dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero ya no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, así la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, todos también en Cristo somos vivificados. Hermanos, si hay algo que tiene que ser un ancla para la vida del cristiano, para la vida de aquella persona que un día le abrió el corazón a Cristo como único y suficiente Salvador, es creer en un Dios vivo. Cuando uno va al libro de los Hechos, en el capítulo 1, leemos lo siguiente, dice versículo 2, Hechos 1:2, dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo y los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero nuevamente leo la primera parte, dice, a quienes después de haber padecido se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables. Jesucristo no solamente fue a la cruz, fue a la tumba, sino que resucitó de los muertos. Y la Biblia dice primicias de los que durmieron. Entonces, ¿por qué celebramos la Pascua, queridos hermanos? En primer lugar, porque creemos en un Dios vivo, pero ese Dios vivo es un Dios de poder. Es un Dios el cual nos dota a nosotros que somos sus hijos, porque hay Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese Dios vivo, ese Dios real es un Dios de poder. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquel que es poderoso, dice Pablo en Efesios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria. Judas 24 dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Alabo a Dios, y hermano querido, ese Dios que te salvó, ese Dios que resucitó, ese Dios que está vivo, es un Dios de poder, es un Dios que se sigue manifestando, es un Dios que sigue siendo real en el 2020, con un coronavirus y con todo lo que el mundo está viviendo. Dios es más real que nunca, Dios es más poderoso que nunca, y Dios va a saber guardar a los fieles, a sus hijos, a los que andan en el temor de Dios, a los que guardan sus mandamientos, a los que obedecen su palabra. El otro día hablé con una persona, me la encontré, y le digo, hola, ¿cómo estás? Me estoy cuidando, ¿te estás cuidando? Le dije, porque es la palabra más común hoy en día, ¿no? Con este flagelo, con esta situación. ¿Y sabes qué me dijo esta persona? A mí me cuida Dios. Yo ando por la calle. Y yo dije, este muchacho no entendió nada, porque obvio que Dios te cuida. Pero si vos te expones, si te vas a la boca del lobo, no pretendas que Dios se meta ahí para sacarte. Porque Dios a los negligentes también los castiga, ¿se entiende? Entonces, ojo, hay que obedecer, hay que entender de que Dios va a guardar cuando murieron los primogénitos en Egipto, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron salvados? Los que estaban en las casas y los que estaban cubiertos con la sangre, los que estaban adentro. Y Dios los guardó en obediencia y les dio ese mandato que entren en sus casas, que pinten los dinteles con la sangre, y Dios guardó a esas personas. Dios es un Dios de poder. ¿Y saben qué? Hay algo que está vibrando en este tiempo, y por todo lo que he escuchado y por todo lo que estoy viendo y por todo que como nunca Dios está buscando hombres y mujeres, familias, jóvenes, abuelos. La iglesia de Cristo, la iglesia Río de Vida, como nunca, tiene que levantar la palabra en alto y entender de que estamos en este mundo para llevar un mensaje de esperanza.
portadores de esperanza. Eso es lo que somos en Cristo. Porque Cristo está vivo, porque Cristo es un Dios de poder. Pero ¿saben qué? Cristo va a volver. Yo así te leí recién Primera de Corintios y te leo un párrafo más en ese mismo libro de Primera de Corintios. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice la Biblia, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita sorbida: es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde es sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, del pecado la ley. Versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, a cristianos le está hablando: amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Y si vos te vas a Tesalonicenses, que también habla de esta gran verdad, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Escucha bien, por favor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras en el Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y estar así con Él siempre. Y dice la palabra de Dios: por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Y el sentir de mi corazón en esta mañana de domingo de resurrección de Cristo es decirte eso. En primer lugar, que celebramos la vida, que celebramos que Jesús está vivo, que celebramos que Jesús es un Dios de poder, un Dios salvador, un Dios misericordioso. Es un Dios que fue a la tumba, pero que al tercer día resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Pablo. Y ¿saben qué? Esto es lo más grande que podemos disfrutar y lo tenemos que gritar, no solamente predicar, sino gritar a cuanto viento, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo va a volver. Y la Biblia dice en Tesalonicenses: por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Yo te quiero alentar en esta mañana. Yo te quiero dar ánimo y entender de que tenés que mirar al cielo y entender que el mismo Jesús, como dijo ahí en Hechos capítulo 1, que fue al cielo, va a descender. Y ¿sabes qué? Lucas 24 dice la palabra de Dios, que lo quiero leer, que fueron algunas mujeres al sepulcro y encontraron la piedra removida, ya lo conocemos. Y encontramos dos ángeles que le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, le dicen los ángeles a las mujeres. Ha resucitado, acordado de lo que Él os dijo estando entre vosotros, que era necesario, dice la Biblia, que el Hijo del Hombre sea crucificado, dice la palabra de Dios, pero que al tercer día resucite. Acordado de esas palabras. Y el Señor dice que fue necesario. ¿Por qué fue necesario? Esa es la pregunta que yo me hago en este domingo de resurrección. ¿Por qué fue necesario que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, que el Cordero que fue inmolado, haya ido a la cruz y haya padecido los clavos, los tormentos, la vergüenza? Yo te quiero leer algo acerca de lo que es la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Hubo muchos actos.
y hubo un acto de mucha cobardía, porque ahí Pilato era el hombre que estaba al mando, pero no mandaba. Y no se la jugó, y fue un hombre cobarde. Fue un hombre, queridos amigos y hermanos en Cristo, fue un hombre que tenía el mando y no mandaba. Pero no solamente Pilato fue un cobarde, los discípulos fueron un cobarde, uno a uno se fueron. Aún Pedro, el que dijo que nunca le iba a negar y que estaba dispuesto a ir con él hasta la muerte, 3 veces le negó. Cobarde. Pero no solamente hubo cobardía en la cruz, hubo también crueldad, mucha crueldad. A Cristo lo crucificaron, lo desfiguraron. Isaías dice que no hay en él parecer ni hermosura para que le deseemos. Hermano, Cristo sufrió, fue muy cruel, Cristo lo sufrió como hombre. Jesucristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre y en la cruz lo vivió y lo padeció como hombre. Hubo mucha crueldad, pero ¿sabes qué? Yo no me quiero quedar con eso, ni con la cobardía, ni con la crueldad, sino que me quiero quedar con la conquista. Porque Cristo venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y si algo tenemos que compartir en esta Semana Santa, es que Cristo nació, murió, resucitó y va a volver. Va a volver a buscar a su iglesia. Me encanta Juan cuando dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe, no te preocupes, no te desesperes. ¿Crees en Dios? Dice la Biblia. Cree también en mí, dice Juan. En la casa de mi Padre, estoy recitando Juan 14, 1 y 2. Y dice Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, dice, yo se hubiera dicho. Y fíjate que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Alabo a Dios con todo mi corazón, que tengo esta esperanza. He vivido muchas cuarentenas, amigos. He vivido muchas enfermedades más graves que el coronavirus. SIDA, hepatitis C, meningitis, leucemia. ¿Sabes cuántas cuarentenas pasé? ¿Cuántos días internado, transfusiones? Desahuciado por la ciencia, pero no por Dios. Y Dios una vez más permitió que yo esté de pie, que esté vivo, no para condenarte, amigo, sino para animarte. Tesalonicenses dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que Cristo murió, que fue a la sepultura conforme a las Escrituras, dice la Biblia, pero que resucitó y que un día va a volver. Mientras tanto, ocúpate en lo eterno, amigo, hermano en Cristo. Esta tierra, dice la Biblia en primera de Juan, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice primera de Juan, permanece para siempre. Hay algo que me enseñaron desde que conocí a Cristo como mi Salvador, y es saber de que 2 cosas son eternas en la vida: el alma de las personas y la palabra de Dios. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? No te amargues, te lo digo porque me pasó hoy, leyendo las noticias. No sirven para nada. No hay que contar muertos, querido. Hay que gastar tiempo en lo eterno, en lo que permanece. ¿Sí? Entonces yo quiero animarte en este domingo de resurrección, recordando a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que nos ama, un Dios que fue a preparar lugar para nosotros y un Dios que un día nos va a venir a buscar. Dios no se olvida de su iglesia. Dios no se olvida de tu iglesia. No te desanimes, anímate y entendé de que estamos en este mundo para llevar esperanza. Soy portador de SIDA de los 13 años y lo digo con vergüenza y con dolor, porque me ha llevado a tener mucha vergüenza. Pero entiendo de que tengo que ser un portador de esperanza, un portador de una persona que esté dispuesta a animar al prójimo, a amar al prójimo, a vivir por los otros y a dar por los otros. Acuérdate lo que dice la Biblia, que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces te quiero animar con todo mi corazón
a través de este pensamiento muy sencillo, agradecer a la iglesia, agradecer al tío Ernesto, que me animó para que haga esto. Siempre le digo al tío que yo estoy agradecido y qué hermosa que es la iglesia, ¿no? Cuántos dones, cuántos talentos con la música, con la predicación, lo tenés ahí a los chicos predicando y es una bendición, la verdad que agradezco a Dios, agradezco a las autoridades y con todo mi corazón te quiero animar con estas palabras. Como dice Tesalonicenses, por tanto, recordando y viendo todo lo que está sucediendo, lo que ya sucedió y lo que va a suceder, porque lo mejor está por venir. Y cuando decimos que lo mejor está por venir, es porque lo que está por venir es Cristo. Él va a venir a buscar a su iglesia. Que Dios te desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma. Tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo, estás en mi barca. Si me pidiera algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo, estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, eres mi esperanza, eso me basta. Y este consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo, estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo, estás en mi barca.